El video de hoy nos trae las selecciones de fútbol que ya no existen, algunas porque cambiaron el nombre, otras porque simplemente desaparecieron. Son muchísimas, por lo tanto lo vamos a dividir en distintas partes, así que bienvenidos a la parte 1. Arrancamos por la Unión Soviética, o la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o URSS, que fue un estado federal marxista-leninista que existió en Europa y en Asia entre 1922 y 1991. La selección tenía la sigla en el pecho CCCP, que significaba justamente Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero en ruso. Tras su disolución, el 26 de diciembre de 1991, todos los honores y todo lo que había conquistado fue heredado por la selección de Rusia, si bien hubo 15 selecciones y 15 países en realidad que se desprendieron de esa división. La Unión Soviética en total participó en 7 mundiales, con su mejor actuación en el Mundial de Inglaterra 66, donde logró el cuarto puesto. También logró una Eurocopa, justamente la primera que se jugó, y fue subcampeón en otras 3, y una medalla de oro olímpica en 2 juegos, en 1956 en Melbourne y en Seúl 88, y también había logrado 3 medallas de bronce. El segundo caso es el de Yugoslavia. Tiene un destino parecido en realidad, porque también era una república comunista que terminó desapareciendo justamente con la caída del comunismo. En realidad cayó, pero no desapareció. El 1 de diciembre de 1918, tras el triunfo de las fuerzas aliadas y partisanas en la Segunda Guerra Mundial, el territorio recibió la denominación de la República Democrática Federal de Yugoslavia en 1945 y República Federal Popular de Yugoslavia en 1946. En el 63 pasó a llamarse República Federal Socialista de Yugoslavia, compuestas por 6 repúblicas socialistas: Bosnia y Herzegovina, Croacia, Eslovenia, Macedonia, Montenegro y Serbia, que también incluía las provincias autónomas de Voivodina y de Kosovo. A decir verdad, fue una gran selección. Fue 2 veces subcampeón de la Eurocopa, en el 60 precisamente de la Unión Soviética y en el 68, y además ganó una medalla de oro olímpica en Roma en 1960. Participó en 8 mundiales y en 4 Eurocopas, y a partir del 91 la República Socialista Federativa, como era el nuevo nombre, se desintegró a causa de las guerras yugoslavas que siguieron a una separación de la mayoría de sus entidades. Se fue disgregando de a poco y hoy dio lugar a 7 selecciones nuevas, porque a lo que nombré antes hay que agregarle Kosovo, que ahora tiene su propia selección. Este caso es igual del de Yugoslavia, pero simplemente es un nombre anterior. Así se llamó el estado balcánico que existió entre el 1 de diciembre de 1918 y el 3 de octubre de 1929, conocido habitualmente como Yugoslavia, pero comprendía aproximadamente el área de las 6 provincias, aunque Croacia y Eslovenia no estaban en su totalidad. Al finalizar la Primera Guerra Mundial se disolvió el Imperio Austrohúngaro y permitió la unión de varias comunidades de los Balcanes en un nuevo país que reunió a las antiguas monarquías de Serbia y Montenegro con territorios del imperio. El nuevo reino, de gran diversidad económica, social, lingüística y política, fue muy inestable. La crisis y el estancamiento llevó a la instauración de una dictadura en 1929, que dio paso a un nuevo periodo, y ahí sí ya se convirtió en el reino de Yugoslavia. Para hablar simplemente de la parte de fútbol, la federación, que fue fundada en Zagreb, que hoy es la capital de Croacia, el 18 de abril de 1919, participó en 3 Juegos Olímpicos: en Amberes en 1920, pero quedó fuera en el primer partido cuando Checoslovaquia lo aplastó 7-0. En París 1924 jugó ante Uruguay. ¿Cuánto salió? También perdió 7-0. Y en Ámsterdam 1928 cayó también en el primer partido, esta vez fue un poco más decoroso, fue 2-1 ante Portugal. Seleccionado de Serbia y Montenegro, fue simplemente un paréntesis en todo lo que fue la desintegración de Yugoslavia. Fue un país que se constituyó el 4 de febrero de 2003 por las repúblicas de Serbia y Montenegro, antiguas provincias yugoslavas. Hacemos un paréntesis: en el Mundial de 1998, este mismo seleccionado jugó
pero con el nombre de República Federativa de Yugoslavia. No lo hacemos por separado porque es el mismo territorio, simplemente que cambió el nombre, pero también sería un nuevo nombre de Yugoslavia que ha desaparecido. En las eliminatorias para Alemania de 2006 clasificó de una manera arrasadora. Era el seleccionado del momento. Había mandado al repechaje a España. Ganó su grupo y solamente recibió un solo gol precisamente de la selección española. El gol lo había marcado Raúl. Eliminó a Bélgica y llegó muy cómodamente al Mundial. Lo que nos causó un poco de temor en ese momento es que fue directamente al grupo en el que estaba la selección argentina. La capital de este país era Belgrado, que también era la capital de la antigua Yugoslavia, pero el poder judicial residía en Podgorica, que hoy es la capital de Montenegro. Casi no existían cosas en común salvo para lo que era la política externa y bueno, la selección en este caso. Pero acá va a venir el récord que logra esta selección. El 21 de mayo del 2006, en un plebiscito, la mayor parte de la población, el 55%, apoya la independencia del territorio de Montenegro y el 3 de junio el Parlamento montenegrino proclama su independencia, con lo que la Confederación de Serbia y Montenegro dejaba de existir y se separaban dos estados que duran hasta hoy, Serbia y Montenegro. En medio de esa desintegración empezaba el Mundial. O sea que Serbia y Montenegro tienen el récord de ser la única selección de un país que ya no existía en participar en un mundial, en Alemania 2006. Y ese andar arrasador que había tenido en las eliminatorias quedó de lado en el mundial. Todos los problemas políticos parece que fueron trasladados a la cancha porque hizo un papelón. Perdió los 3 partidos, incluido un 6-0 contra la Argentina con baile y salió en la última posición del mundial. Pero por si fuera poco, la selección de Serbia y Montenegro también experimentó algo llamativo. Con la selección ya disuelta, Mirko Vucinic, el único jugador montenegrino que tenía el plantel, los otros 22 y también el técnico eran serbios. Sufrió una lesión extraña, algunos dicen directamente que lo expulsaron por lo que había pasado políticamente en el país, y fue reemplazado en la lista por Dusan Petkovic. ¿Quién fue el que convocó a Dusan Petkovic? Ilija Petkovic, el técnico del equipo. Curiosamente el mismo apellido porque era su padre. Entonces hubo acusaciones de nepotismo hacia el director técnico. ¿Qué significa nepotismo? Lisa y llanamente acomodar a los familiares. Así que el director técnico decidió no convocar a su hijo y tampoco contaba con Vucinic, así que Serbia y Montenegro presentó 22 jugadores. ¿Quién no ha escuchado hablar de Checoslovaquia, esta república fundada el 28 de octubre de 1918 y que existió hasta 1992, con la excepción de la Segunda Guerra Mundial cuando perteneció a Alemania? Mismo destino que Yugoslavia y que la Unión Soviética. El 1 de enero de 1993 se separan, pero esta vez fue de común acuerdo, volviendo a la situación histórica anterior a 1918 cuando eran dos estados separados, la República Checa y Eslovaquia. Hoy la República Checa ya cambió su nombre y se llama Chequia, simplemente porque lo ven más turístico. Bueno, esa fue la explicación que dieron, qué sé yo. La selección checoslovaquia tuvo muy buen fútbol y llegó a dominar el centro de Europa, tuvo una larga tradición de excelentes jugadores. Fue 2 veces subcampeona del mundo en 1934 y en 1962. Además ganó la Eurocopa del 76 y tuvo la medalla olímpica en Moscú en 1980 y además obtuvo una de plata en Tokio 64. En total llegó a participar en 7 mundiales. Tras la caída del muro de Berlín y con la caída del comunismo, estalló Checoslovaquia, la revolución, y si bien se separaron, como dijimos recién, pacíficamente la República Checa y Eslovaquia llegaron a un acuerdo el 1 de enero de 1993, pero ya se habían empezado a disputar las eliminatorias para la Copa Mundial de 1994. Si se separaban, la selección ya no iba a tener lugar y se iba a quedar afuera. Entonces decidieron seguir jugando juntos bajo el nombre de Representación de Checos y Eslovacos. Una selección rarísima. A pesar de la representación de las dos federaciones, todos los títulos que tenía la República de Checoslovaquia pasaron a la República Checa como sucesora legal.
El 17 de noviembre del 93, esa selección de checos y eslovacos jugó su último partido, que fue en Bruselas, y empató 0-0 con Bélgica, quedando afuera de Estados Unidos 94. Ahí sí, ya se separaron. Y terminamos esta primera parte con la Comunidad de Estados Independientes. ¿Qué es esto? Es una organización supranacional compuesta por 10 de las 15 ex repúblicas soviéticas, con la excepción de 3 estados bálticos que eran Estonia, Letonia y Lituania, y que actualmente son miembros de la Unión Europea. Turkmenistán, que abandonó la organización en 2005 para convertirse en un miembro asociado, y Georgia, que se retiró en el 2009. La aparición de la SEI en el fútbol se dio en un momento complicado. Su federación se constituyó el 11 de enero de 1992, 10 días después de la disolución formal de la Unión Soviética. ¿Qué pasaba? No querían que desapareciera la selección. Fue aprobada por la FIFA y 2 días después participó en la Eurocopa de 1992 en reemplazo de la Unión Soviética, que estaba clasificada antes de su disolución, pero claro, ya no existía cómo iba a participar. La selección tuvo un muy pobre rendimiento, fue eliminada en la primera ronda de la Euro y disuelta poco después. Todos sus resultados fueron transferidos a la selección de Rusia también, al igual que la Unión Soviética, que jugó su primer partido como país independiente en agosto de 1992. Gracias por haber visto la primera parte, no te pierdas la parte 2 y no te pierdas las historias infaustas de todos los viernes y las misceláneas cuando pinte. Nos vemos en el próximo video.